término jurídico, acoso moral laboral. Entonces, un poquito antes de hablar de esto, me gustaría también hacer una introducción al origen del término. Este término no se ha acuñado por la ley, ni por ningún tribunal. Es un término que tiene su origen, aunque parezca un poco raro, en la etiología, en la zoología. Es un alemán que se llama Konrad Lorenz, y esto va a ir para un poco entender también pues, su evolución en cuanto a concepto y en la situación que se entiende ahora, ¿no? Este señor fue quien acuñó este mote, y lo acuñó, como decía, en la zoología para referirse al hostigamiento en masa de ciertos animales a individuos aislados. En concreto, de los patos a algún zorro en la ribera de los ríos. Más tarde este concepto se trasladó a lo que es la psicología, pues más o menos para definir situaciones similares ya en comportamientos humanos. Por ejemplo, una de las principales fue en el caso de que actualmente se conoce como bullying, es decir, en las escuelas, colegios y demás instituciones que podía darse, ¿no? Entonces, la definición aproximada, porque no se puede dar una definición de por sí, per se, o sea, legalmente no existe una definición de mobbing, o sea, no hay ningún artículo, sí que hay referencias a acoso moral o acoso laboral, que se refieren al mismo fenómeno, pero no hay una definición legal exacta de qué es un mobbing, ¿no? Entonces los tribunales han ido haciendo su evolución y actualmente podemos un poco hacer una aproximación a la definición de mobbing de la manera siguiente. Podemos decir que es la situación en la que una persona o grupo de personas ejercen violencia psicológica extrema sobre otra en el lugar de trabajo, de forma sistemática y periódica. Al menos se entiende una vez por semana y durante un tiempo prolongado, que suele considerarse al menos durante 6 meses. Con la finalidad, y esto es muy importante, de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas y su reputación, perturbando su desempeño laboral con la finalidad de que acabe abandonando su lugar de trabajo, habiendo por tanto provocado sobre la víctima un sufrimiento mental, psicosomático y social considerable. Entonces, vale la pena detenerse aquí un poco, estudiar los elementos del mobbing, ¿no? Que son, no es un acto per se, sino es una pluralidad de actos que se tienen que hacer de forma recurrente. No hace falta que sean los mismos actos, pueden ser distintos. Más tarde veremos qué posibles actos pues, se pueden hacer para que sean considerados como mobbing. Y tiene que ser recurrente en el tiempo, es decir, tiene que tener una duración determinada. No vale decir, mira, es que hoy me han hecho 2 actos de mobbing y no me han hecho hacer, y no me han vuelto a hacer más. Esto no sería un mobbing, podría ser otra irregularidad, seguramente tipificada de otra forma, pero no podíamos hablar de mobbing. Y luego está lo que es el elemento intencional, es decir, esto es un fenómeno que tiene que ser planificado por la persona, acosador o acosadores, que pretenden precisamente hacerlo con una finalidad muy concreta, que es el abandono de la persona del puesto de trabajo. ¿El por qué? Las razones pueden ser múltiples. Una que nos encontramos muy comúnmente en el despacho es forzar la baja voluntaria del trabajador. Es decir, para evitar costes de despido, digo, pues mira, pues en vez de despedir a esta persona con todos los riesgos y costes que me conlleva yo como empresa o que ente empleador, lo que hago es planificar una serie de actuación prolongada en el tiempo, hostigando psicológicamente a esta persona hasta que, cuando ya no pueda más, esta nueva persona se vaya por su propio pie. Entonces, más o menos, si alguien tiene alguna duda me puede preguntar ahora, o si no, dejamos para el coloquio, como queráis, pero si me queréis interrumpir, lo hacéis. Más o menos, no sé si ha quedado clara la definición de mobbing. Esta sería la que se define a efectos, digamos, de tribunales. Yo no sé, a nivel de psicología igual tiene otra definición, pero esta sería la que los tribunales consideran para ser declarado un mobbing, ¿no? Y la variedad puede ser múltiple. O sea, siempre estamos pensando en mobbing en la típica escena de un jefe a un subordinado, pero no siempre es así. Hay diferentes modalidades de mobbing. Podemos encontrarnos un mobbing que se llama horizontal, que es de compañeros con compañeros del mismo rango o similar. Nos podemos encontrar lo que es el mobbing vertical, que el ejemplo que he puesto antes, que es el típico, el prototipo, que es el descendente, es decir, el que va del superior jerárquico a subordinados, pero también nos encontramos, y es curioso, pero nos hemos encontrado situaciones inversas, es decir, lo que es el mobbing vertical ascendente, es decir, de puede ser unos contra el superior jerárquico, que también se conoce como bossing.
de boss, ¿no? de jefe. Entonces, estos serían un poco las modalidades y la definición. Ahora preguntaréis, ¿pero qué actos típicos son los de mobbing? Es decir, me has explicado que son actos recurrentes en el tiempo, cada vez de una prolongación determinada, cada vez de una finalidad que es cualquiera, pero que suele ser que abandone el puesto de trabajo, que haya que ser planificado, que la intención tiene que ser dañina, tiene que tener una intención dañina, pero ¿qué actos son estos que pueden ser considerados como mobbing, ¿no? Pues hay varios. Desde luego no hay un catálogo en el que nos podamos acoger de decir, mira, estos son los actos que si se dan recurrentemente en el tiempo de forma prolongada, con intención planificada y con una intención dañina para que abandone el puesto de trabajo, puede ser considerado de mobbing. No existe este catálogo. Pero sí que tirando de jurisprudencia y de sentencias, podemos ahora pues invocar unos cuantos, que repito, es una lista que no es exhaustiva, sino que cada vez van, pues bueno, se van reconociendo más. Por tanto, o sea, al final esto está todavía por construir, pero los cuantos típicos serían acciones contra la reputación o la dignidad profesional del afectado, tales como actos injuriosos, ridiculizándolo o riéndose públicamente de la víctima, de su aspecto físico, de sus gestos, voz, convicciones personales o religiosas, estilo de vida, etc. O sea, todo lo que sería la reputación, ir en contra de la reputación de una persona y atentando a su dignidad profesional. Otros serían acciones contra el ejercicio de su trabajo. Por ejemplo, encomendándole trabajos excesivos o de difícil realización cuando no son necesarios. Trabajos monótonos o repetitivos, trabajos para los que no está cualificado o al revés, para los que está muy cualificado para hacerlos. Y otro, también es prototipo, privándole de realizar cualquier tipo de trabajo. Por ejemplo, en el despacho nos hemos encontrado un caso que viene a la memoria de una chica que trabajaba de administrativa en una empresa privada y bueno, pues estaba trabajando en un sitio diáfano, digamos, varios trabajadores en una sala, y esta jefa pues acostumbraba siempre a estar su puesto en la planta de arriba, ¿no? Pues bueno, entre otros hechos o actos de mobbing, esta jefa lo que hacía era bajar a la planta donde estaban todos, colocarse justo, o sea, improvisar una mesa detrás de esta chica, colocarse justo detrás y posicionar su cuerpo orientando hacia ella, todo el rato, únicamente. Por ejemplo, esto podría ser un acto de mobbing. Otro, en este mismo supuesto, esta misma acosadora, esta jefa, lo que hacía era, teniéndola a 2 metros, coger el teléfono en voz alta y llamar al responsable, dile a tal persona que haga esto, y que esta persona lo escuche, ¿no? Entre otras, pues este sería, por acción de trabajo, también acto de mobbing, ¿no? O dejarla ya, cambiar el puesto y ponerla de cara a la pared, y bueno, ya te diré qué has de hacer, por el momento no hagas nada, ¿no? Tenerla ahí vaciada de funciones, sin que la víctima sepa qué hacer, y estando ahí las horas parada delante de la pared, pues sería otro acto de mobbing, ¿no? Entonces, otro tipo de actos serían las de manipulación de la comunicación o de la información con la persona afectada, ¿no? Un ejemplo, ya lo he puesto, que es el de llamar a otra persona en voz alta para que ella se entere de que estoy llamando a otra persona para que le diga una cosa que yo quiero decirle, y en vez de decirle directamente, se lo digo a otra que se lo diga. Es un caso típico. No informarle, por ejemplo, de cómo tiene que hacer el trabajo, encontrarse ella, pues bueno, que está haciendo las cosas mal, pero no sabe por qué, eso sería otro acto. Por ejemplo, responsabilidades, no sabe, que el achaque es una responsabilidad que ella o él, la víctima, no sabía que tenía, ¿no? Y métodos de trabajo, por ejemplo, o sea, que se le obligue a posteriori, sin que antes le hayas hecho previo aviso, de que tiene que hacer las cosas de un modo determinado. Otro tipo de actuaciones de mobbing, típicas que se reconocen por las sentencias, son la inequidad en el trato con esta persona. Por ejemplo, una distribución no equitativa del trabajo, es decir, tú siempre vas a hacer de noche, por ejemplo, y solo tú. Tú eres la única persona que vas a hacer horas extras, tú eres la única persona que si me llega 5 minutos tarde tienes una carta de advertencia o de sanción. Desigualdades remunerativas también, eres la única persona de tu categoría que cobra menos o que no cobra este complemento.
ya sea en B o sea normal, por ejemplo, son situaciones pues, que nos hemos encontrado, ¿no? Que también la jurisprudencia de las sentencias consideran que son hechos motivo de mobbing. Otra, que ya he hecho un ejemplo también, que es la supervisión constante e individualizada de la prestación del trabajador. Es decir, que el responsable se fije solo, teniendo más gente a su subordinada, se fije solo en esa persona, hacer un seguimiento constante. Bueno, pues esto sería otro hecho también que los tribunales consideran que son constitutivos del mobbing. Por tanto, haciendo una recopilación de dónde estamos. El mobbing sería, repito, porque esto tiene su importancia, hechos que pueden ser estos que he comentado, u otros nuevos similares que no están reconocidos, pero que no tienen por qué no reconocerse en un futuro, pero que más o menos van a ser del mismo tenor, han de ser recurrentes en el tiempo, duraderos, durante un cierto tiempo no corto, planificados de antemano, que es la parte probatoria aquí es difícil, y con una intención dañosa. ¿Vale? Esto, si estamos en esta situación, es probable que ya podamos hablar que estamos en un supuesto de acoso moral laboral o acoso laboral o mobbing. Entonces, la diferencia con otras patologías, bueno, pues lo hemos comentado, con el burnout o síndrome del quemado, es que este se remite a un problema de carga de trabajo, simplemente, o organización del trabajo, es decir, hay una punta de demanda muy elevada, pues que la empresa no se puede organizar bien y resulta pues que esas personas pues están trabajando mucho más de lo que venían trabajando antes y resulta que es el único departamento que tiene esa punta de demanda. Vale, si hay un hecho diferencial, discriminatorio con esta gente, pero no tiene esa planificación detrás ni esa intención dañosa, aunque sea recurrente en el tiempo y sea duradera, ¿no? Pero no tiene tampoco ese motivo de que causen la baja por ellas mismas. No sé si me explico. Y, por ejemplo, pues otro como es el estrés causado pues por otro motivo, que aquí yo no entro porque no sé de la materia, pues solamente algún psicólogo pues lo puede decir, pues un estrés causado también por algún efecto, por una carga de trabajo, por otro motivo, pero que no es definitorio de lo que hemos comentado, lo que tiene que ser un mobbing, ¿no? Pues tampoco estaríamos en el mobbing. Para que os hagáis unas ideas, bueno, hemos recogido una serie de datos. Esto es a nivel europeo, una estadística que da un poco la idea de que bueno, lo que es el mobbing está siendo cada vez más reconocido por los tribunales, lo que antes no se reconocía, y también que bueno, pues que cada vez hay más situaciones de mobbing de las que había antes, ¿no? Por ejemplo, un estudio de Eurofund, que es una fundación europea para la mejora de la vida y las condiciones en el trabajo. Bueno, pues resulta que en el 2005, de las encuestas, los trabajadores consultados, el 11,2%, que ya era mucho, de los consultados alegaban haber sufrido pues, un acoso moral laboral en el trabajo. En el 2015 se hizo esa misma encuesta, esa misma consulta, y eran ya 14,9%. O sea, en 10 años había subido, pues mira, lo que había subido, unos 5 puntos. Las causas que solían alegar en los consultados eran la crisis económica, trabajos más precarios, reestructuraciones empresariales o ERES, y los sectores de mayor aumento que habían sufrido estas situaciones de mobbing, los trabajadores, solían ser, que seguro que a vosotros suena, sanitario, servicios sociales, transporte, hostelería, administración pública y educación. Los colectivos con mayor índice, curiosamente, los aprendices, con un 22%, luego venían las mujeres, con un 15,1%, los hombres con un 13,3%, y en una proporción que no decía, pero más minoritaria, los inmigrantes. Y por países, según, esto sí que ya no es consulta, sino según las denuncias que se presentaban por acoso laboral, un 14,9% eran los países escandinavos y Europa Central, y curiosamente en España un 8%. Esto no significa que haya más mobbing o acoso laboral en países escandinavos y Europa Central, sino que aquí no se demanda, no se reclama o no se denuncia, ya sea por desconocimiento de que me están haciendo mobbing, o ya sea porque no conocen las vías o tienen miedo a ejercer estas vías por la posible represalia que puedan tener en su lugar de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta estadística pues es un poco lo que refleja la realidad,
Sí que es cierto que ahora ya no crece más, parece ser que la cosa ya se ha estancado porque he puesto el 2015, pero en verdad ese 15% ya es desde el 2013. Entonces parece ser que, bueno, no es una cifra pequeña ese 15%, pero al menos ya no sube tanto como ha subido desde el 2005, ¿no? O sea, parece ser que lo que es el acoso laboral pues ha quedado, aunque sigue siendo alto, no ha incrementado más, ¿no? Bueno. Sí, teniendo en cuenta la reducción de los parados que hay, porque es que hay varios parámetros, o sea, hay mucha gente, antes había más gente trabajando, ahora hay menos gente, ahora hay 5 millones de personas que no están trabajando. Por eso que si esos datos están contrastados y se tienen en cuenta, es importante. Vale, no, desconozco el alcance de este estudio, de esta consulta, pero posiblemente pueda ir por ahí, ¿no? O sea, a menor número de trabajadores, posiblemente, pues es posible que incluso haya aumentado, ¿no? Pero se ve porque hay un menor número de trabajadores de los que había antes, ¿no? Es posible, pero no lo sé. Pero yo pienso que desde que empezó la crisis, yo creo que también se ha incrementado mucho más los casos de bullying. La cosa es que se denuncien o no. Exacto. Pero que se dan en mayor cantidad. Puede ser. Constancia de que sí. Puede ser, seguramente. También dependerá también del sector que te muevas, etcétera. Yo creo que sí. A ver, esto es un poco el informe, la estadística que se da a efectos de ejemplo, pero sí que es verdad que como en todo, como en la estadística que nos dan de paro, la realidad pues muchas veces supera o difiere de lo que se dice, ¿no? Sí. Lo que pasa es que se instaura un poco como patrón de comportamiento para quitarse gente de las empresas. Exacto. En el despacho hemos encontrado sobre todo asuntos de lo que tú apuntabas un poco, ¿no? El hecho de decir, oye, mira, vale, o sea, la reforma laboral me da más facilidades, me da más flexiseguridad, que se llama, ¿no? Más flexibilidad para desvincular a la gente, una salida al trabajo para moverla, pero bueno, me voy a aprovechar un poco del miedo que tiene la gente a perder su empleo, y lo que voy a hacer es pues abusar, entre otras formas, pues utilizando el móvil, sí. Se da, desgraciadamente se da. Entonces, ahora sí que toca un poco hablar lo que hemos venido a hablar, ¿no? Un poco de cuáles son las vías que puede tener afectado el móvil para evitar, de alguna forma, resarcirse de esta situación. Bueno, yo soy soy laboralista puro, yo soy el responsable del área laboral, por tanto yo hablaré de las vías laborales. ¿Vale? No sé cuánta gente de aquí es funcionario, trabaja para la administración pública. Más o menos la mitad, ¿no? El resto debéis estar en el sector privado. Funcionario estatutario y el resto en lo privado, ¿no? Bueno. Pero, perdona, también hay una cosa, es que hay muchas empresas que trabajan para la administración, que están dando todos los servicios desde informática, mantenimiento, limpieza y tal, que son de las grandes multinacionales y de los contratos que contrata la administración. Que también hay gente que no son personal laboral, funcionario, estatutario y tal, pero son trabajadores que también se ven sometidos a esa sobrecarga de trabajo o a esa serie de cosas. Pues ahora te comento. Yo voy a decirle que introducir que lo mío es dedicarme a lo social, o sea que es la jurisdicción laboral, se conoce como lo social, pero en el 2011 cambió la ley de jurisdicción, la ley procedimental. O sea, antes lo que eran los trabajadores que trabajaban en administración pública, sobre todo los que se sometían al Estatuto Básico del Empleo Público o a los estatutarios, que se iban al contencioso administrativo. Ahora, la ventaja que tiene la ley de 2011 es que el juzgado de lo social monopoliza lo que son los riesgos de prevención de riesgo, lo que son los daños producidos por una mala organización de prevención de riesgos o derivados del trabajo, ¿no? Cualquier accidente del trabajo, etcétera, incluso cualquier riesgo psicosocial, aunque sea de administración pública, sea incluso funcionario o personal estatutario, pueden dirigirse a la jurisdicción social para reivindicar o reclamar contra el móvil. Esto es importante tenerlo en cuenta porque
También hablaremos de las vías administrativas, de las vías penales, pero el cambio es sustancial. ¿Por qué? Porque en contencioso administrativo pues no son tan sensibles a estos temas como pueden ser los jueces de lo social. Primero porque no están tan especializados en temas de acoso moral laboral ni en todo lo que es la ley de prevención de riesgos laborales, cosa que sí lo es el juzgado de lo social. Vale. Entonces, yo sí que animo, es decir, yo pongo la idea de que ahora, o sea, lo que son los derechos, pues lo que es reclamar el móvil y resarcirse, es decir, continúa siendo difícil, pero puede ser más fácil utilizando la vía de lo social. Yo he hecho la denuncia, que no sé exactamente, a inspección de trabajo. Eso que no es judicial encara. No, o sea, bueno, la inspección de trabajo es otra vía, exacto, es eso, la inspección de trabajo es otra vía, pero no deja de ser una vía administrativa. Entonces, bueno, tiene su función. Un informe favorable, desde luego, puede ser favorable a una estrategia procesal en positivo, a lo social, pero bueno, no deja de, como mucho lo que va a hacer es sancionar a la empresa, es decir, al trabajador no va a indemnizarle. O sea, al final quien condena o quien da la indemnización es un juez. La inspección de trabajo al final va a sancionar, levantar un acta y bueno, ya está. Entonces, pero bueno, tiene su función. Con la intervención de la inspección puede parar los actos compulsivos de mobbing, porque ya, oye, les pone una advertencia o les pone una sanción y ya con eso, pues oye, pues ya la empresa o el ente empleador ya paraliza. Siendo estatutario, digamos, no son el mismo ente, por así decirlo, que no sé muy bien. Bueno, se puede acudir igualmente al Inspección de Trabajo. No he ido porque no sé. Es decir, el Inspección de Trabajo actúa también ante las administraciones públicas. Lo que pasa es que igual no quieren. ¿Y si tarde 8 mesos a 10 meses? Bueno, aquí estás a las pues laborales, ahora se buscan otra vía. ¿Y dan posar el inspector? Sí, però és igual. No s'han mirat en full. No, pues aquí hay que ir a por otra vía. Esto es como en el caso penal, que mi compañero sabe más, es decir, si tú pones una denuncia a la policía y no te hace caso, pues vas al juez. Pues aquí es lo mismo. O sea, la inspección de trabajo es como la policía laboral. Si no pagas, pues al final acabas acudiendo al juez. Entonces, ¿perdón? Pensaba que me Vale, bueno, pues si queréis os explico un poquito lo que son las vías laborales, que repito, o sea, también pueden ser utilizadas por personal de la administración pública. ¿Y qué tenemos? Tenemos que es un procedimiento que se utilizaría para el móvil, un procedimiento que es específico, que es el de la tutela de derechos fundamentales, que es preferente a nivel de asunto, o sea, tiene que ir más rápido que otros para conocer un juez, porque en la laboral cómo funciona, les entra una demanda y van apilando, ¿no? Pero hay procedimientos que tienen preferencia. Entonces, por ejemplo, si es un procedimiento de cantidad que me deben salarios o contra Fogasa, pues bueno, irá a la cola, ¿no? Pero si entra un procedimiento de despido, entra un procedimiento de vulneración de derechos fundamentales, todos estos tienen preferencia, en principio tienen que señalar con carácter anticipado, digamos, a otras materias, ¿no? Esto tiene esta ventaja. Segundo, también es importante esto, al ser un procedimiento específico, aquí el trabajador solo tiene que aportar una serie de indicios. Es decir, no hay que probar absolutamente todo el móvil, que aquí ahora hablaré yo en último lugar, porque es un tema que preocupa y es esencial una estrategia a seguir para reclamar contra quien sea, es tener prueba, que es muy difícil en un móvil. Entonces, al tener esa sensibilidad jugador social, y más en este procedimiento especial de derechos fundamentales, lo que se requiere es una prueba de indicios, que se llama. Es decir, tú has de probar una serie de indicios de que aquí hay un indicio de mobbing, y entonces se aplica lo que se llama la inversión de la carga de la prueba. Cuando los indicios son suficientes lo que es más subjetivo, a la opinión del juez que le toque, entonces tiene que ser el ente empleador, ya sea la administración pública o el empresario, el que tiene que probar que no hay móvil. O sea, es un poco lo que se llama una prueba diabólica, ¿no? Muchas veces, incluso es más difícil para este ente probar que no hay móvil que no al trabajador probar que hay indicios de móvil. Esto por un lado. ¿Cuál es la solución? O sea, ¿cuál es la finalidad de este procedimiento? Tiene dos. Una, que haya una declaración judicial por no hay un móvil, hay un acoso moral laboral. Y segundo, la indemnización a la que puede acogerse ese trabajador si efectivamente
ha sido considerada su situación como de acoso moral y que se le ha vulnerado su derecho, en este caso, de la integridad moral como mínimo y los otros que se puedan alegar, ¿vale? Ahora hablaremos también posteriormente de las indemnizaciones, cómo funcionan, cuáles son y qué cantidades se pueden reclamar. Pero que se sepa que este procedimiento tiene esto, y esto puede ser de cualquiera. Perdón, dime. Una pregunta. ¿La sentencia siempre va junto a una indemnización o es un arma de doble filo? En el momento que quieres una indemnización, el juez te puede echar para atrás porque cree que quieres sacar partido de No, o sea, lo que es, depende del procedimiento. En este procedimiento específico que te hablo, que es el de derechos fundamentales, tiene dos cosas, como he comentado. Una es la declaración de mobbing y la condena a la empresa para que cese con este comportamiento, esta conducta. Y la segunda, que va aparejada, es la reclamatoria, la empresa privada. Que estos son los procedimientos cualquiera, es decir, de modificación sustancial de condiciones, de cambio, de modificación geográfica, cualquier otro, a la que se le puede alegar una vulneración de derechos fundamentales. Es decir, me han cambiado el puesto de trabajo, pero es que además detrás me han hecho otras cosas que puede ser constitutivo de móvil. Bueno, pues voy por el procedimiento de modificación geográfica y a la vez digo que hay un mobbing y por tanto estoy reclamando una vulneración de derechos fundamentales que puede dar también pues, una indemnización en este sentido. Esta es una opción. Otra opción, el artículo 50 de Estatuto de los Trabajadores, que se llama, que es la posibilidad, demandando siempre ante un tribunal, la posibilidad que tiene el trabajador de despedir, entre comillas, al empresario. Es decir, el empresario ha cometido una falta muy grave, como puede ser la del mobbing. Entonces lo que hago yo es solicitar una rescisión del contrato de trabajo, que eso va a conllevar una indemnización equivalente al del despido procedente, 45 o 33 días, y encima una indemnización complementaria por vulneración de derechos fundamentales, daños morales, más otra por daños y perjuicios en su caso, y otra patrimonial también posible en su caso, ¿vale? Que ahora hablaremos. Otra es la pretensión también, que lo conoce el cuadro social, solo pedir una indemnización por daños y perjuicios. Punto. No entraré en más valoraciones. Entonces, las indemnizaciones, como hemos comentado, bueno, he dicho unas cuantas, que igual quedan un poco confusas, voy a intentar clarificarlas. Las indemnizaciones, cuando estamos hablando de un mobbing, pueden ser varias, no solo una. Puede haber, por ejemplo, se puede pedir una indemnización por daño patrimonial, es decir, por lucro cesante y por daño emergente, que eso sería, imaginemos, estoy sufriendo un mobbing, me he tenido que cambiar de puesto de trabajo por culpa del acosador, o he tenido que coger la baja por incapacidad temporal. Bueno, pues si eso ha tenido una merma en mis percepciones salariales, pues puedo solicitar del acosador, en este caso de la empresa o de la administración pública, oye, pues que me complemente, o sea, que me pague esas diferencias, ¿no? Eso sería una. Daño emergente, por los gastos médicos, de tratamiento, pues oye, pues ya que no has tenido una causa fuera de la empresa, sino causa precisamente del mobbing, pues también lo solicito una condena en este sentido. Otra indemnización puede ser, otra que se pueden pedir también, por daño extrapatrimonial. ¿Eso qué es? Pues lo contrario de lo que acabo de decir hasta ahora, ¿no? O sea, de lo que he dicho ahora, que serían por daños psíquico-físicos. Aquí ya es más difícil, porque entramos en los daños y perjuicios, que aquí sí que conlleva traer, la mayoría de las veces, no esencialmente, un perito, ¿vale? Un perito médico que diga, mira, ha sufrido estos daños, y utilice, en el laboral también se utiliza, el baremo de tráfico, por ejemplo, pues para cuantificar esos daños. Pues mira, es que una depresión severa que me ha conllevado pues no sé cuántas cosas más, pues eso está cuantificado, pues que me pague por eso. Otra indemnización también de este tipo, que es daño patrimonial, también daño psicofísico, sería el daño moral. Que el daño moral sí que no cabe prueba alguna, eso es automático. El daño moral es, ha habido una vulneración de daños fundamentales, de derechos fundamentales, en este caso integridad moral, como mínimo, tema de móvil, pues eso conlleva una indemnización por daños morales. No hace falta probar nada, o sea, es la automaticidad. Si se ha quedado acreditado la vulneración de derecho fundamental, me conlleva automáticamente el daño moral, ¿vale? Que me dirás, vale, ¿cómo se cuantifica? Porque en el baremo de tráfico hay un daño moral, pero no se utiliza en laboral este baremo para el daño moral, sino se utiliza
la ley de infracciones y sanciones del orden social, que es la ley que utiliza la Inspección de Trabajo para sancionar a las empresas. ¿Vale? Entonces, por daño moral, un trabajador puede solicitar, pues mira, una cuantía que va desde los 6.251 euros hasta los 187.515 euros. Esto es lo que dice la ley. En la práctica, yo no conozco ningún caso que haya pasado de 100.000. A 100.000, mira, hay caso contado, pero la mayoría suelen ser 20.000, 10.000. También depende de la intensidad del daño y del caso en concreto. Si es un caso muy grave, acompañado pues, con temas muy sensibles, pues bueno, pues el juez puede llegar a valorarlo más. Pero está tasado así, ¿sabes? Es esquema automático, es vulneración de derecho fundamental y un daño moral a resarcir. Y estas serían pues, las indemnizaciones que hay en el derecho laboral. Repito, estas indemnizaciones son también, en el caso de que vayamos por el primer procedimiento que puede ir todo el mundo, también por ahí. Es decir, no está limitado a los procedimientos. Las indemnizaciones se pueden utilizar en todos los procedimientos laborales. ¿Vale? ¿Qué más? Pues me gustaría hacer, antes de pasar palabra, turno de palabra, que me estoy enrollando mucho, yo no quiero ser el que más hable, por la importancia quiero darle a la prueba, que hemos hablado por aquí antes. Mi opinión como letrado en estos asuntos es que lo antes posible, si hay una sospecha de que hay un móvil, en la definición que hemos dicho, nos pongamos manos a la obra. ¿Por qué? Porque hay mucha dificultad, como hemos comentado con la compañera, de probar estas cosas. Entonces, lo que yo suelo sugerir es lo que se denomina preconstituir prueba. ¿Y esto qué es? Bueno, pues preconstituir prueba es, no tengo esa prueba, pero de alguna forma la voy a crear o la voy a provocar. Por ejemplo, casos como, bueno, voy a hacer un mail un poco trampa, pero que no se note, a ver si me contestan, y con eso por ahí tengo un indicio. Obviamente no me va a contestar lo que yo quiero, pero junto con otras cosas que yo puedo probar, pues ya me va por el camino correcto. Llevar, ahora, y tenemos las tecnologías, lo tenemos a huevo, con perdón, es un móvil que tiene grabadora, si se nos acerca el acosador, en marcha en el bolsillo, que se escucha todo. Tenemos algún amigo o compañero que pueda grabar alguna situación con vídeo, también WhatsApps. Cada vez que haya un acto constitutivo de móvil, porque creamos que es un acto constitutivo de móvil, y que ha sido más o menos público, mirar quién estaba por ahí, que lo haya podido escuchar o ver en primera persona, y rápido apuntar los nombres en algún lado para tenerlo, si acaso requerirlo como posibles testigos. Bueno, pues depende del caso, hay que trabajarlo, pues yo sugiero con el abogado, pues cómo poder probar todo esto. Más que si al final queremos reivindicar algo en los juzgados o vía administrativa o donde sea. Y bueno, yo por aquí no paso mi palabra ahora a mi compañero Sergi, que os hablará del asunto administrativo. Bueno, bona tarda. Jo, com ha dit el meu company Víctor, jo us parlaré del moving a dintre del que és el dret administratiu i, bueno, com aquí heu dit, ja sou uns quants els que, gairebé la meitat, que teniu problemes a dintre del que és l'administració. Jo, abans de començar a parlar-vos del que són els tràmits a seguir a dintre de l'administració, bueno, parlar una mica dels problemes amb els que us podeu trobar a l'hora d'iniciar aquests procediments. El primer problema de tots, com bé ha dit el Víctor, és la prova. Sempre, com sempre, en qualsevol procediment judicial, la prova és primordial. I aquí el problema bàsic que us trobareu és que els jutges són molt reacis, en primer terme, a fer cas al que diuen els pèrits mèdics. Per què? Perquè el metge et pot dir sí, aquesta persona té depressió o té alguna patologia psicològica, però el jutge pot dir bé, però no em pots establir una relació amb aquests fets de moving que està al·legant aquesta persona. Els jutges consideren que si el metge no estava en aquella situació no pot determinar amb exactitud que aquells fets hagin pogut derivar en una situació d'estrès o qualsevol altra patologia de caràcter psicològic. Llavors, com bé ha dit el Víctor, els jutges de lo social són bastant més sensibles a aquestes situacions, però els jutges del procés administratiu, la sensibilitat que tenen és bastant nul·la, per dir-ho finament,
Llavors, aquest tipus de prova doncs, són difícils de que al final se les creguin o les tinguin en consideració. Un altre problema que tenim de prova a l'hora d'iniciar un procediment davant de la via contenciosa administrativa és de mercantilisme dintre de la pròpia administració, és a dir, és molt difícil trobar-te algun company o algú que treballi dintre del vostre àmbit o del vostre sector que es vulgui prestar a prestar declaració o acusar algun company de rang superior de que realment sí que està utilitzant qualsevol artimanya per fer assetjament laboral, i això fa que realment es compliqui una mica el tema de poder provar que realment s'està realitzant una situació d'assetjament laboral. En segon terme, un altre problema que és un problema per la gent que no té recursos, però jo el considero un problema, i és que els funcionaris no teniu justícia gratuïta només que per la primera instància. Llavors, això què vol dir? Que vosaltres podeu posar una demanda que en primera instància us donin la raó o no, però si us donen la raó potser l'administració recorre i vosaltres us quedeu sense recursos per poder tirar endavant, i en el cas que no us donin la raó vosaltres us impedeix el fet de poder anar a la segona instància si no teniu recursos econòmics. Llavors, realment és un problema bastant important. Ara s'està intentant homogeneïtzar els drets del treballador de l'empresa privada amb el treballador de l'empresa del sector públic, però bé, és una maquinària una mica bastant lenta, i això fa que hi hagi una situació de desigualtat per part entre els treballadors de la funció pública i els treballadors del sector privat. I en tercer lloc, que crec per mi que és el fonamental, més enllà del que és la prova, és el propi mecanisme de gerència del sector en el que es pugui estar treballant, del departament. És a dir, molta gent, ens trobem davant de caps de secció que són autoritaris, que no tenen sensibilitat cap als drets humans, que tenen una visió de management que no és el que s'està intentant imperar dintre de l'empresa privada, que és de ser una organització horitzontal, tot és vertical, sempre és jo mano, jo mando i ordeno, i el que es faci és el que jo dic, i bé, al final tot això, juntament amb aquesta poca sensibilitat cap al dret, cap a una ètica al final, perquè tot es redueix cap a l'ètica, doncs fa que el moviment es pugui accentuar aquestes situacions i que vagin creixent. Al final tot es redueix el mateix. Quanta més educació tinguem i més apropament a aquesta ètica podem aconseguir cap a aquesta gent, més podrem tindre ocasió de reduir aquestes situacions de moviment. Però bueno, estem amb el mateix, si el primer que fan és retallar amb educació, al final això es complica molt. Però bé, ja entrant directament cap a el que és el tema dels procediments a seguir a l'hora que ens trobem en una situació d'assetjament laboral, comentar-vos que tenim 3 procediments bàsics per començar a iniciar la via contenciosa administrativa, sempre i quan, abans de començar, heu de saber que per començar la via contenciosa administrativa s'ha d'esgotar la via administrativa. És a dir, s'han de crear actes administratius perquè no es pugui tirar més endavant i llavors ja anar cap a la jurisdicció administrativa. Això sí, us recomano sempre provocar aquests actes. És a dir, fer una queixa davant del cap, de secció, fer qualsevol escrit perquè així us provocar que us responguin. Al respondre, vosaltres ja podeu fer recurs, us diran que no, en el pitjor dels casos, o gairebé sempre, i llavors ja podeu començar a obrir la via contenciosa administrativa. Però sempre que pugueu, provoqueu aquests actes, perquè és que si no, ja de per si és una maquinària que és molt farragosa i que és molt llarga. La via administrativa estem parlant de procediments que es poden allargar 2, 3, 4 anys, i si a sobre hem d'esperar a que s'esgoti la via administrativa,
el procediment s'allarga considerablement. I ja entrant en matèria directament, bé, tenim, com deia abans, tenim tres procediments per protegir-nos de l'assetjament laboral. En un primer moment tenim el que es diu el procediment especial de protecció dels drets fonamentals. Aquest és un procediment sumari, això vol dir que només tindrem capacitat per defensar-nos sobre drets, sobre atacs que hagin tingut fonament amb atacs als drets fonamentals, que són els que estan recollits dintre de la Constitució entre els articles 14 i 30, perdó. Que bueno, la jurisprudència s'ha encarregat de dir que l'assetjament laboral està dintre d'aquests, ja gairebé tots estan dintre d'aquests articles, bàsicament l'article 10, que no entra, però sí que l'article 15, que bé, parla sobre la integritat moral de les persones. Llavors, bé, podríem anar per aquesta via. Després tenim la via del procediment, el que es diu el procediment abreujat. Aquest procediment abreujat està encardinat cap a procediments on la quantia que demanem indemnitzatòria no supera els 13.000 euros. D'acord? I bé, després parlaré de com quantificar o com quantifiquen els jutges, perquè jo us adelanto que no hi ha cap manera de quantificar directament, o sigui legal, no hi ha cap lloc que ens digui per aquesta situació tants diners, o sigui, això no existeix, això ja us ho avanço. Després us explicaré com determinen els jutges la quantia de la indemnització. I bé, com funciona aquest procediment abreujat? Doncs, bueno, s'inicia amb una interposició d'una demanda, d'acord? La demanda aquesta és admesa pel jutge o no, però bé, si compleix els requisits, la demanda serà admesa. Llavors aquesta demanda es trasllada a l'altra part i juntament amb l'expedient administratiu també es trasllada tant a la part a la que estem nosaltres demandant com a nosaltres mateixos, perquè tinguem accés a tot i que no se'ns escapi absolutament res. Tenir-ho tot controlat per poder presentar una bona defensa després a l'hora de la vista. Un cop se'ns dona trasllat de tot, se'ns dona un temps perquè, bueno, se'ns dona plaç per anar a celebrar la vista. D'acord? Allà a la vista podrem practicar prova, és a dir, si portem testimonis, si portem documentació, qualsevol gravació que puguem aportar a sala. Bé, tot això doncs, es practicarà aquesta prova i ja finalment es faran unes conclusions i el jutge, en teoria, en 10 dies ens donarà la sentència. Mai ja es compleixen aquests 10 dies per dictar sentència. El que també pot passar és que no s'hagi de practicar prova pericial i testifical, que ho estigui tot per documents, i per tant simplement el jutge és possible que doni una sentència, el que es diu in voce. És a dir, allà mateix en sala, doncs, si només es discuteix dret, el jutge consideri que no s'hagi d'allargar més el procediment i que allà mateix dicti sentència. Pot passar, és estrany, però pot arribar a passar. Llavors, dit això, també dir-vos que hi ha un altre procediment que és el procediment ordinari, que és el procediment més llarg, però és el procediment que està destinat a totes aquelles quanties reclamades superiors a 13.000 euros. El procediment és exactament igual, però és més llarg i ja us dic, simplement l'única diferència entre un i l'altre és la quantia que es reclama. Intenten que l'abreviat sigui molt més curt, però al final ja sabem com funciona la justícia en aquest país i al final acaben sent igual d'allà. Potser és una miqueta més llarg que el procés contenciós ordinari, però vaja, els dos són llargs. Després, aquests tres procediments que tenen com a objectiu són dues coses. Per una banda, intentar aconseguir que s'obri un expedient disciplinari a aquella persona que ens està provocant la situació d'assetjament i per l'altra aconseguir una indemnització. El procediment disciplinari, aquí hi ha un problema, i és que la persona que nosaltres ens està fent l'assetjament també el té, amb la qual cosa pot ser que s'adalanti i a nosaltres, per intentar justificar que ell és bo i ell no fa res, mira, jo el que estic fent és sancionar-lo, aquesta persona. És ell que està prenent represàlies contra mi. Llavors s'ha d'anar molt en cuidador, s'ha d'anar molt en compte amb això, i si un cop hem rebut aquest expedient sancionador, nosaltres, o sigui,
tireu vosaltres també endavant. Tireu endavant el vostre expedient i que no us faci por tirar endavant i que us incoïn a vosaltres un expedient sancionador, perquè si al final teniu prova i ho podeu demostrar, vosaltres teniu les de guanyar. Això sí, sempre i quan tingueu prova. És un problema que com veieu, és important. Sí, però... Una pregunta, tu has dit que hem d'impulsar la seguretat administrativa, sí. que els actes, els judicis, tot això. Sí. Home, si toca un expedient disciplinari, tu pots al·legar, perquè això és una represàlia perquè jo porto lluitant des del principi, no se't pot tornar. M'ha semblat que el que deia era bueno, es pot avançar, pot iniciar en un sí, ells ho intenten. Disciplinari, llavors després dir que tu aquesta lluita en via judicial estàs fent per contrarrestar el disciplina. Clar, però si tu portes lluitant des de la via administrativa i dient, escolta, aquest senyor, aquesta persona, això em fa, això no sé què, Sí, jo dic el que ells al·legarien en judici, o sigui, al final, clar, ells també es defensen. I llavors, pues, allò que diuen, no?, que la mejor defensa es un buen ataque, la mejor defensa es un buen ataque. Cuando te abren un expediente disciplinario, porque yo por ejemplo estoy en ese caso, y hay aquí otros compañeros, cuando tú denuncias, ellos se defienden, el acusador se defiende y te abre un expediente disciplinario o varios. Entonces, claro, tu caso queda muerto, tú no te puedes defender, porque una persona acusada por la administración, pendiente de que se resuelva un procedimiento disciplinario, tiene muy poca defensa. Entonces, sí, todo se queda, lo que dice ella, mi experiencia, puedo decir que eso no es cierto en absoluto. No tienes ninguna defensa. En el momento que te han abierto un expediente disciplinario, solamente te queda esperar a que se resuelva el expediente disciplinario. Por ejemplo, en mi caso, fueron 13 o 14 faltas graves. Las he ganado todas al final. O sea, se ha demostrado que era, pero no me sirve de nada porque ha pasado tanto tiempo que el procedimiento que yo inicié para defenderme, pues es el que... Sí, ese es otro problema que nos encontramos. El que aporta ninguna defensa. Sí. Bueno, però es pot anar administrativa. Sí, tu pots anar... Paralitza el seu, però no té. Exacte, sí. Clar, jo no ho he entès, això. Jo penso que pots anar igualment als jutjats. És a dir, paralitza la seva via judicial, ells si et demanden a tu o primer l'expedient. A ver, mira, es que tú cuando vas con un expediente disciplinario, con un número de faltas graves, bueno, por ejemplo, eran 14, hay por aquí otro compañero que también tenía otras tantas. Su caso fue más rápido. Mira, no te va a hacer caso nadie, te va a hacer caso inspección de trabajo, y te va a hacer primero una persona que tiene un expediente disciplinario porque tiene un mal comportamiento en su trabajo y por lo tanto no te vas a poder. Però la meva pregunta és, si tu tens escrits previs a l'expedient disciplinari... Bueno, sí, tienes escritos y has denunciado, pero al final han sido muy buenos de no habértelo antes, porque al final... Perdón, aquí hay una opción que, atender a lo que dices, que a ver, tú se has abierto tu propio escrito, has comenzado a hablar de lo tuyo, de que te están acusando y tal. Si no se pronuncia la administración, también hay un silencio que juega. Es decir, ese silencio juega tanto como una resolución. Entonces, a partir de ahí tú recurres, ellos van a lo suyo, tú vas a lo tuyo. Y la puerta del juez de la jurisdicción contenciosa administrativa o incluso de la social continúa. Evidentemente, pero luego en la realidad pues pasa mucho tiempo, todo esto es muy lento. El tiempo que pasa se considera como un silencio, y eso es tanto como una resolución. El típico es igual, si tardan 3 meses en resolver, pues se entiende o positivo o negativo, depende de... Bueno, es que sería un caso particular, ¿no? Para hablar y mirar, yo me estoy refiriendo a lo que decía ella, le decía, si te abren un expediente, tú estás protegido porque has sido el primero que has puesto la demanda. Eso en la experiencia no es cierto. Yo lo he visto por mí y por otros compañeros. Y una cosa que a raíz de lo que dices, en lo laboral, si tú reivindicas un derecho y hay una represalia de por medio, es otra vulneración de otro derecho fundamental que se llama indemnidad, para que se pueda sumar a móvil. Es decir, a ver, ojo también... Eso espero después de Claro. És que al final el tema dels expedients disciplinaris no serveixen per sancionar la gent que realment comet una falta a l'administració, sinó que s'està demostrant que serveixen
per acotxar el cap a la gent que s'ha queixat. He llegit articles que diuen que és una cosa que queda en el franquisme, això dels expedients disciplinaris. Això és una realment expedient. No serveix per res, per la finalitat pels quals estan fets. No. Sinó que són utilitzats el expediente es una garantía para el funcionario, precisamente para que el funcionario, por ejemplo, frente a una corrupción, pueda negarse, porque el funcionario en según qué cosas no tiene por qué obedecer órdenes. Entonces se ha convertido ya desde hace mucho tiempo justo en lo que dices. Sí, és que el funcionario que no se corrompe l'expediente. I és un tema molt interessant. Jo que estic a l'administració també em vaig fixant en moviments que fan... Jo no queria interrompir-te. No, tranquil. No, al final és el que dius tu. Al final la millor via és anar sempre al jutjat, perquè l'administració al final és tombar-te contra una paret que no et fa cas, vull dir, és que és impossible. I a part que no contesten res, vull dir, això que es dic que contesten i fa recurs, dic, si contestessin alguna cosa... Per això us deia que quan abans inicieu, que provoqueu el fet de provocar un acte administratiu perquè això ho pugueu tirar endavant millor, perquè si heu d'esperar a que us contestin, que tal, que no sé què, que... No, feu ja, intenteu provocar aquest acte administratiu i quan pugueu cap als jutges, que almenys tenen una mica més de sensibilitat. I amb això sí que estic d'acord amb el Víctor que cap a la via social sempre que pugueu, perquè la via administrativa, les fundacions administratives, el tema del moving, com que no li fan massa pressi al tema. O sigui que, bueno, aquesta és la nostra recomanació i coincideixo molt amb ell. D'acord? I bé, continuant amb el tema amb aquesta via de la sanció administrativa, del disciplinari, dir que també la problemàtica que té això és que la llei dona un supòsit per sancionar disciplinàriament a una persona i són tassats, és un números clausos i és tassat. Què passa? Que el nostre ordenament jurídic no admet l'analogia. L'analogia és que si em trobo un cas que sigui una mica igual, doncs ja el puc aplicar. No, o sigui, això és molt taxatiu i a més és que la nostra llei no ho admet i els jutges tampoc ho estan admetent. O coincideix plenament amb el que diu la llei o no es podrà tirar endavant per aquesta via. D'acord? Llavors, l'altre objectiu que tenim a l'hora d'interposar una demanda és, i aquesta és la que més us interessa, és la responsabilitat patrimonial, que per el que veig és la que suscita més interès, que és que podem aconseguir una indemnització econòmica per als fets que hem patit. D'acord? Llavors, com podem calcular aquesta indemnització? Doncs, primer, els jutges tenen en consideració el baremo d'accidents de trànsit. Sabeu, no sé si ho sabeu, però quan algú pateix un accident de trànsit, per valorar els danys corporals que ha pogut tenir, doncs hi ha uns baremos, un baremo, i allà, doncs, si he perdut un braç, si he tingut una esgarrapada, he tingut una cremada, o he perdut, o se m'ha mort el familiar, doncs, en funció del que hagi passat, doncs tinc una compensació econòmica o una altra, i allà també estan integrats els danys morals, d'acord? Llavors, o si has patit, no només els danys morals, sinó també si estàs en una situació d'estrès o tens un dany psicològic, doncs allà també es contempla i per aquí també es va. Hi ha altres baremos que també es tenen en compte. Llavors, bàsicament el jutge, a part de tindre en compte aquests baremos, també el que té en consideració és la situació que ha travessat el treballador durant el temps que ha patit l'assetjament i no només això, sinó les conseqüències que ha tingut, és a dir, els dies que ha estat de baixa i el que li ha comportat aquella situació d'assetjament i, a més, com es troba en l'actualitat, és a dir, perquè pot ser que aquella situació li hagi comportat unes seqüeles i que potser el moving hagi ocorregut quan vam iniciar la demanda fa 2 anys, però encara ara estic patint les conseqüències d'aquest assetjament. Vosaltres ho sabeu millor que nosaltres, que això és un procediment que porta una angoixa i que això ho arrossegues durant molt de temps. Llavors, en quant a indemnitzacions, mira, el cas molt curiós, que a més el vam estar contant amb el Víctor, és que una persona estava demanant, en primera instància li havien atorgat una indemnització de 100.000 euros i semblava que sí, que li donaven, però va recórrer l'administració i el jutge administratiu va rebaixar de 100.000 euros 100 a 5. Clar,
al final, i deia que és que la persona no havia justificat suficientment el per què demanava 100.000 euros. Però és que el curiós de la sentència és que ell tampoc havia justificat per què donava 5.000. Llavors... Segurament, bueno, sí, possiblement. Sí, possiblement. Llavors, doncs, bueno, el que us he dit abans, tenim un problema molt gros a l'hora de que no hi ha seguretat jurídica a l'hora d'establir indemnitzacions. Sí, tenim el baremo, tenim sentències que més o menys ens poden anar guiant, però al final tot, absolutament tot, el 100% és discrecionalitat del jutge. Tu el pots orientar, li pots dir en sentència, vull això, vull allò, i ho justifico dient que he estat tants mesos de baixa, que tinc un informe metge que em diu que tinc una situació d'estrès, que a més això fa 2 anys i que tinc unes seqüeles i que per això ho quantifico per tant. Però al final el jutge si diu que no és suficient, no és suficient. I aquí està el problema. ¿D'acord? I després, que yo considero que... Si has estado 2 años en Congreso o los que sea, por suerte que has tenido y se hizo la justicia. Sí, pero mientras tanto tú has sufrido el hecho de que te han estado diciendo que... la administración, yo tengo entendido que eso no lo considera como un perjuicio. Bueno, no es que sea un perjuicio, no, pero tú tienes derecho a que se reconozca que tú no eres culpable de aquellas sanciones. Al final, porque bueno, estamos en un país de que siempre se prejuzga a la gente. Bueno, de hecho, cuando la administración abre un expediente, escribe a todos los departamentos de los que dependes y les dice que esa persona se le ha abierto un expediente disciplinario. Lo que yo no he visto en ningún momento que digan, eso te lo mandan para que lo sepas, avisan a nóminas, avisan a tu jefe de personal, avisan a todo el mundo. Luego lo que no he visto nunca que digan, mire, ahora hemos avisado de que nos habíamos equivocado. No, lo tienes que pedir. Lo tienes que pedir expresamente. Y una cosa que quería aquí también comentar yo a raíz de las sanciones y tal, que no se puede hacer nada. Hay una sentencia en lo social que 2 médicos a los que no pudieron acudir a un simposio que se hacía, porque había un orden que le habían dado para no poder acudir cuando ellos iban a acudir, pues en lo social lo que se invocó es la vulneración del derecho al honor y la reputación de esos médicos, porque en ese simposio les daba ese plus de reputación y lo que hizo la sentencia de lo social es obviamente darles una indemnización, condenar en este caso al hospital a la indemnización para como resarciendo de esa imposibilidad de haber acudido a un simposio. O sea que no es tan cierto, es decir, que sí que se puede de alguna forma reivindicar el hecho de, no ya de la sanción, sino incluso de haber atacado a tu propia reputación o tu propio honor. Yo para acabar simplemente al hilo de lo que dice la compañera y lo que ha dicho antes el compañero, yo creo que algo que tiene que quedar muy claro y que tenéis que entender muy claro es que solo os van a pedir, estamos en un país que se llama de justicia rogada. Eso significa que solo os van a dar aquello que vais a pedir. A lo mejor tenéis derecho a la indemnización, pero si no la pedís no os van a dar. Con lo cual, siempre pedid todo. Siempre pedid todo. Es decir, indemnización, cumplimiento in natura, que es esto, que se reconozca que realmente pues no erais culpables de ninguna de las sanciones que os han interpuesto, porque si no lo pedís no os lo van a dar. Y eso es muy importante. Vosotros pedid. Pedid y pedid. ¿De acuerdo? Y bueno, ahora doy paso a mi compañero Javier. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos, me llamo Javier Martínez, quiero presentarme, y soy el abogado que lleva la parte de derecho penal un poquito en nuestro despacho, ¿no? Explicaros un poquito, bueno, que ya vosotros sabréis seguramente, desde hace unos años, no sé, me por ahí, pues desde hace unos años... Sí. Hola, ahora sí, vale. Pues bueno, un poquito lo que se estaba diciendo, ¿no? Hace unos años el moving no estaba catalogado directamente como un delito, se podía acudir a otras figuras judiciales, pero no estaban especificadas como un moving, dijéramos en el sentido penal. Hubo una modificación, una ley orgánica, la ley orgánica 5/2010, del 23 de diciembre de ese año. Entonces, a raíz de ahí, pues sí que se hizo ya, se identificó en el Código Penal lo que es el moving penal, ¿no? Aparte de este moving penal, pues también se aprovechó y se introdujo un moving inmobiliario, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, el artículo
173.1 del Código Penal, que es el artículo que se modifica. Lo que decía es que quien infiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. Y lo que se hace mediante esta modificación es añadir un párrafo a este artículo que dice lo siguiente: con la misma pena serán castigados los que en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaleciéndose de su relación de superioridad realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, si llegara a constituir tratos degradantes, supongan un grave acoso contra la vida. Pues entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Con ni más ni menos tenemos un delito en un ámbito penológico de 6 meses a 2 años establecido y bueno, pues que también pues evidentemente pues lo que conlleva es una indemnización. Esto es lo mismo que en el resto de jurisdicciones que hemos estado hablando aquí, la jurisdicción penal, la laboral y la administrativa, pues también incluyen esta satisfacción económica. ¿Cómo se puede iniciar este procedimiento? Pues este procedimiento pues, se puede iniciar de 2 maneras, lo mismo que cualquier otro procedimiento penal. Se puede iniciar mediante denuncia o mediante querella. Una denuncia pues, se puede hacer ante el juzgado de primera instancia de la localidad donde han sucedido los hechos, o bien pues, ante el Mossos de Escuadra en este caso. O bien, que es lo que yo aconsejo siempre en estos casos, mediante una querella. Una querella lo que sí que es un procedimiento, es más caro. Sí, porque ya no solamente interviene un abogado, también interviene otro profesional del derecho, que es un procurador, y bueno, sí que es verdad que es un poquito más caro, pero también es verdad que la querella te da una serie de posibilidades que la denuncia no te da, ¿vale? Te da una serie de posibilidades de tener más control sobre el procedimiento. ¿En qué sentido? Tú puedes proponer prueba desde el principio, puedes tener parte de todo lo actuado en todo momento. ¿Por qué? Porque estás personado en el procedimiento. De la otra manera, pones la denuncia y es el Ministerio Fiscal el que se encarga de investigar si esto es así, si no es así. De la otra manera, pues tú evidentemente pues puedes proponer la prueba que estimes conveniente y que estimes necesaria, ¿no? Al fin y al cabo, pues, como decían los compañeros, esto es un tema de prueba, si lo puedes probar, pues evidentemente pues vas a conseguir que se condenen a estas personas, y si no lo puedes probar, pues no hay mentira, que se suele decir. Bueno, pues primero de todo, para diferenciar un poquito la jurisdicción penal del resto de jurisdicciones, aparte de este hecho de que se puede iniciar mediante denuncia, querella y tal, yo creo que la diferenciación básica es el tiempo de tramitación. Cualquier otro procedimiento administrativo, igual estábamos diciendo que también era un poco largo, pero el procedimiento penal es sin duda, por la forma de cómo está montado, es el procedimiento más largo al que te puedes enfrentar seguramente, porque tiene diversas fases. Cualquier procedimiento penal consta de 3 fases. Consta de una fase de instrucción, consta de una fase intermedia y consta de una fase de juicio oral. La fase de instrucción normalmente es la más larga, es la más farragosa, donde se proponen las pruebas, se practican periciales, se visita al médico forense, se citan a los testigos, o sea, cuando digo que se le citan, es que se le citan, o sea, va una persona del juzgado a su casa si lo encuentra bien, pero como no lo encuentre tiene que volver a ir, o sea, que lo podríamos modernizar un poquito, enviar un WhatsApp, enviar un mensaje, una llamada de teléfono, no, o sea, con lo cual os estoy diciendo que estos procedimientos, cualquier otro procedimiento penal, se eternizan, ¿no? Y bueno, una vez ya hemos cumplido todo esto, llega el momento del Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal en ese momento es cuando interviene y dice si realmente, pues, de aquí de todo lo actuado, pues, podemos seguir adelante, porque esto él ve que hay visos de delito y por lo tanto o vamos a juicio o puede proponer él un sobreseimiento. Nosotros, si nos personamos como una acusación particular, aunque el fiscal diga que él no entiende que esto es delito, nosotros podemos llevar esto hasta sus últimas consecuencias y llegar a juicio. Bueno, esto es la fase de instrucción y luego viene la fase intermedia. La fase intermedia se presentan por 2 escritos básicamente. El primero es el escrito de acusación, que va a hacer en este caso la acusación particular, y el Ministerio Fiscal, en caso de que estime conveniente también, pues puede evidentemente hacerlo también. Y la otra parte pues presentará su escrito de defensa. Y de aquí nos vamos a la fase del juicio oral, propiamente dicha, que es cuando se celebra el juicio. Bueno, en resumen, es un procedimiento muy largo, es el procedimiento yo creo que es más largo, pero es un procedimiento
que no es para las personas que buscan tan solo una compensación económica, que sí, sino que buscan otro tipo de compensación, ¿no? O sea, ha habido una persona que realmente pues, nos ha estado dispensando un trato humillante, un trato vejatorio durante un tiempo determinado, y nosotros al fin y al cabo lo que queremos es que se haga justicia. No queremos el dinero, nosotros es ya una cuestión, además la modificación esta que os digo ha introducido una cosa que es bastante remarcable por sí misma, este delito dentro de la sección de delitos de torturas y delitos contra la integridad moral, ¿no? Por lo tanto, es una cosa ya un poco relativa al honor, lo que estábamos comentando antes, ¿no? O sea, yo, dinero sí, vale, me lo dan, no le voy a decir que no, pero aquí lo que vamos es a lo que vamos, a que esa persona se haga justicia y pague, ¿no? ¿Pague cómo? Pues bueno, normalmente se acude al procedimiento penal cuando una persona queremos que vaya a la cárcel, ¿no? ¿Una persona que le condenan por este artículo va a ir a la cárcel? No siempre, no siempre. Os voy a decir por qué. El ámbito penológico es muy bajo, o sea, son de 6 meses a 2 años. El artículo 80 del Código Penal, que es el artículo que habla de la suspensión de la pena privativa de libertad, establece 3 requisitos para suspender la pena. ¿Qué es lo que quiere decir? Cualquier persona que le condenen, por ejemplo, que condenan a 1 año y 6 meses, esa persona, si cumple una serie de requisitos, no va a entrar en prisión, aunque haya una condena en firme, ¿vale? Esos 3 requisitos son, primero, que el delito sea de menos de 2 años, que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles y que no tengas antecedentes penales. Tú cumples esas 3 cosas, no vas a entrar en la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué me sirve el derecho penal? Pero estás diciendo que lo que quieres es que pague esa persona, que... Bueno, por este delito solo no se le va a conseguir que una persona entre en prisión normalmente. Pero se puede montar de una cierta manera. ¿Y cómo? Pues bueno, una persona que está sometida a un mobbing, a un acoso en el trabajo, normalmente lo que tiende es a desarrollar una serie de problemas o de lesiones psíquicas, dijéramos, ¿no? Puede tener depresiones, puede tener trastornos adaptativos, puede tener una serie de patologías que al fin y al cabo son como la persona que le han roto un brazo en una pelea, que le han agredido, pues al fin y al cabo es lo mismo. Y en este caso pues hay un artículo que es el artículo 177 del Código Penal, que puesto en relación con el artículo 147, pues lo que nos dice es que se puede castigar separadamente por moving y aparte por este delito de lesiones. El delito de lesiones del artículo 147 es un delito que tiene un ámbito penológico más elevado que el mobbing, va de 6 meses a 3 años, ¿no? Entonces, con la suma de estos dos delitos, entonces sí que podemos conseguir que los efectos del artículo 80 del Código Penal, artículos 80 y siguientes del Código Penal, pues sí que se puede conseguir en un momento dado, porque además hemos de pensar siempre que nosotros podemos acusar por una determinada cantidad de meses o de años, pero sí que es verdad que la última palabra la tiene el juez y el juez es el que va a determinar la pena. Al fin y al cabo, él puede, dijéramos, mesurar un poquito la gravedad y en función de esa gravedad puede decir, hombre, pues entonces de este ámbito penológico voy a condenar a esto o voy a condenar a lo otro. Bueno, pues esto que sí que realmente se puede conseguir, ¿no? En un momento dado que una persona vaya a la cárcel. También tiene el derecho penal y este delito del que en concreto estamos hablando hoy tiene otra dificultad añadida. Nosotros, con cualquier delito, tenemos que probar una cosa que se llama dolo, ¿no? El dolo es dijéramos, el querer, conocer y querer una cosa. En cualquier delito hay 2 partes, está la parte objetiva y la parte subjetiva. La parte objetiva, por ejemplo, el delito de homicidio es matar a una persona. Y la parte subjetiva es ¿por qué lo has matado? ¿Lo has matado queriendo o lo has matado sin querer? Si lo has matado queriendo, ahí hay dolo, porque tú lo has matado conociendo y queriendo que lo querías matar, ¿no? Entonces, extrapolado un poquito a este delito, pues tenemos que probar lo mismo, que efectivamente pues esta persona conocía y quería hacer esto. Entonces ahí, si probamos este elemento subjetivo, podemos conseguir una condena.
lo debemos de probar aunque sea el que se llama dolo eventual, ¿no? Aunque sea el dolo eventual, que no es el dolo completo, pero esperamos que hay un dolo eventual. Le voy a poner un ejemplo, que esto es un ejemplo típico que nos ponían en la facultad para que lo entendiéramos. Es una persona coge un tocho de 3 kilos de peso y se lo tira a otra persona a la cabeza, ¿no? Esta persona se debe representar como mínimo que puede matar a la otra persona. No, hombre, es que yo solo le quería hacer una herida. Hombre, pues si le quieres hacer una herida, tirarle una piedrecita, pero no le tires un tocho, ¿eh? Entonces, en este sentido, eso es el dolo eventual, que tú te tendrías que haber representado, menos remotamente en tu cabeza, que esto podía pasar. Si nosotros tenemos una persona que la están humillando, que la están vejando, que le están, yo qué sé, rebajando el sueldo, que la están quitando de su puesto de trabajo, que le están vaciando de funciones su puesto, evidentemente nosotros lo que tenemos que entender, cualquier persona tiene que ser capaz de entender que esta persona puede llegar un momento que desarrolle una serie de patologías, una serie de lesiones psíquicas, y entonces pues si se consigue demostrar esto, pues tenemos un poquito todos los ingredientes necesarios para lograr una condena en el ámbito penal. Y bueno, yo no me voy a extender tanto, igual como mis compañeros. La verdad es que después de todo lo que han dicho ellos ya queda más bien poco que decir, y simplemente pues bueno, se nos ha echado un poquito el tiempo encima y nada, claro, muchas gracias por haber venido aquí a vernos. Espero que al menos alguna cosa nos hayamos podido informar y nada, muy amable, de verdad ha sido un público muy amable, muy correcto y nada, muchas gracias a todos. Bueno, ara disposem d'2 minuts per si voleu fer algunes preguntes en concret, doncs us respondran els nostres invitats. També si voleu fer alguna pregunta al psicòleg fundador de l'associació, doncs també està aquí i la respondrà, o si voleu fer alguna pregunta general al president, doncs també. Doncs us deixo amb les preguntes i els dubtes que tingueu. Digues. Soc Fran. Volia preguntar-li al senyor Martínez que una vegada que se termina el tema del procés judicial per al tema penal, tens l'altra via, que és la via civil, no? Quan termines la via penal i no has aconseguit el que se volia, també tens la via administrativa. ¿Queda la vía administrativa, sí o no? ¿Te queda la vía administrativa? Yo lo que entiendo es que cuando hay una sentencia firme, lo que hace es que sobre unos hechos está declarando la validez o no de esos hechos. Por lo tanto, si hay una sentencia que te está diciendo que estos hechos no son constitutivos del delito de moving, evidentemente si tú te vas a otra jurisdicción a intentar probar lo mismo, los mismos hechos, exactamente igual, la otra parte, si es un poquito espabilada, lo que te va a sacar es la sentencia que ha habido y te dirá, mire caballero, tenemos otra jurisdicción que lo que dice es que esto no es lo que está usted diciendo. Bueno, yo aquí quiero hacer un comentario. A ver, esto es cierto, comparto un poco la idea de Javier, es decir, el hecho de decir, oye, mira, si hay una sentencia de otra jurisdicción que dice que estos hechos pues, no son constitutivos de ese tipo penal, ¿vale? Puede tener cierta importancia en otra jurisdicción como la sociedad, en este caso, que la que yo conozco, que tampoco limita, es decir, no es cosa juzgada a nivel social, es decir, sí que se puede decir que no es delito, pero eso no quita que pueda ser considerado mobbing a efectos laborales. Es posible. También depende de la sentencia de lo penal, los hechos probados, que es lo que pone, ¿no? Porque si tú quieres probar los mismos hechos en lo social, pues difícil éxito tendrás, ¿no? Pero si quieres proponer otros hechos por lo social, que no son constitutivos de delito, pero sí considerados mobbing en lo laboral, y lo puedes probar, pues puedes tener cierto éxito. Ya hacías la referencia antes, perdona, señor. Víctor Morales. Siempre ha hablado de personas, pero nosotros nos encontramos con la estructura, jerarquía, y es velada, o sea, una orden de un superior que luego repercute hasta en los propios compañeros. Entonces ahí es lo que te encuentras tú, cómo luchas ante que la administración no está cumpliendo con su obligación
de la prevención de riesgos laborales, el tema de la vigilancia de salud, que tú vayas a hacer una revisión, se lo digo también para el psicólogo, y te digan, no, es que aquí viene gente normal, y que no tengan en cuenta los aspectos psicosociales y que luego no adapten el trabajo a los aspectos físicos, psíquicos y sensoriales, porque yo no quiero una indemnización, yo quiero trabajar con dignidad y quiero apoyar y pertenecer a un grupo y tal. Yo lo que quiero es que funcionen las cosas, quiero que sea proactivo y no me dejan. Y me han apartado, estoy en mazmorras, estoy tal, y tengo un montón de pruebas, y llevo de muchos años, y también me he metido en sentencias e historias. Pero fíjate, la directora general de incendios, cuando pasó lo que pasó, etc., es el problema que nos encontramos en la administración. La falta de recursos, la falta de material, recursos humanos, personales, etc., el tema de protocolos que no se incumplen, contratos que se firman que son para vehículos que tienen que tener unas características, un pliego de condiciones y unas características técnicas, que resulta de que lo firman y resulta de que no cumplen eso, y tú, por decirlo, te miran de esa manera. Te dicen, no, hemos comprado unos vehículos que nos ha costado este dinero, y nos dais unos vehículos que no cumplen lo que en el pliego de condiciones y tal. Entonces, claro, ya te estás metiendo en decir, a ti nadie te manda meterte en estas cosas, o te amenazan, o te agreden, o toda esa serie de cosas. Vale, entonces y yo voy a todos los frentes. Yo la historia es ir a todos los frentes, a nivel institucional, el tema jerarquía y el tema de la responsabilidad por omisión, o sea, por acción o por omisión, y la otra es a nivel personal y a nivel de mis compañeros que están en esa misma situación o situaciones análogas. Aquí las vías un poco serían agotar la vía administrativa a lo que se pueda, es decir, recurrir, provocar actos administrativos, o sea, tú pones la denuncia, poner en consideración estos hechos al responsable del órgano administrativo que sea, que él responda. Si no responde, pues bueno, insistir, y si no, pues ni que sea por silencio administrativo, recurrir de otra manera, y al final, una vez agotas la vía administrativa, o te vas a situación de trabajo que si no hace nada, improbable, pues continúas por la vía administrativa, y cuando la agotas vas a la jurisdicción, es la única opción que te queda, y ahí puedes pedir medidas cautelares también, antes de que se celebre el juicio y haya sentencia o no, una medida cautelar que si hay indicios suficientes te la pueden otorgar. Y al menos, pues bueno, en la social hay una que es clara, que es, por ejemplo, mira, por suspensión, o sea, te vas detrás del trabajo, te quedas en tu casa y continúas cobrando. Esto es una medida cautelar que se reconoce en lo social. Bueno, hay otras también, ¿no? Yo me he pensado hasta pedir un permiso por salud, y no solo eso. Perdona, pero que tenemos que dar oportunidad a otras personas que puedan preguntar también. Perdona. ¿Alguna pregunta que voy a hacer? Yo quería preguntar uno de los tres, es que me encuentro en la situación de que he pedido restitución de contrato, he ganado juicio, pero la empresa ha apelado, claro. Y ahora me encuentro en una situación que, según me dicen, puede acogerme al paro. Estoy de baja actualmente. Estoy ahí que no sé, hasta que salga la sentencia del Tribunal de Cataluña. Tú has pedido el procedimiento del 50 del estatuto, ¿no? Entiendo. La restitución contractual, ¿has cobrado una indemnización? No. Tú la han recurrido, ¿no? Está en suplicación. Sí, estoy en espera de que salga ahora porque la empresa ha apelado. Y ahora vamos al Tribunal de Cataluña. Entonces falta que allí me den otra vez a mí la razón o a la empresa. Y estoy ahí, no sé, porque actualmente estoy de baja. Es lo mío. Es que no sé. Y tu pregunta que no sabes qué hacer. No, bueno, a mí me han dicho, bueno, la abogada que me lleva me dice que puedo acogerme ahora al paro, que ahora empieza a comerme el paro. Pero por otro lado me han dicho que no es eso, porque estoy ahí. Bueno, si estás de baja, pues lo haces temporal, y hay una sentencia que dice que, bueno, que se resuelve el contrato con efectos día tal, pues bueno, pues tú ya ahí con esa sentencia tú puedes ir al SOC, en este caso en Cataluña, y solicitar la prestación por desempleo y darte de alta como vacante de empleo, claro que es el paro, sí, lo puedes hacer. Otra cosa es que te puede interesar o no, yo no sé si estando de baja, claro, no sé, bueno. Bueno, no, porque es que igual no me he explicado yo. A ver, es que yo estoy en espera ahora de la sentencia. De la sentencia, claro. Ya.
Ahí me tienen que indemnizar porque ya está y todo, pero claro, falta si ahora me vuelven a dar a mí la razón o no. Estoy en ese paso ahora que no... Ahí, bueno, que te diga tu letrada porque es la que conoce más el asunto, ¿no? Yo sigue sus instrucciones. No sé qué te ha dicho que no puedes, que solicites el desempleo. Que empiece a comerme el paro ahora, mientras sale la resolución. Pues hazle caso. ¿Pero es eso o hay otro? Puedes hacerlo, o sea, lo que pida el paro ahora puedes hacerlo. Sí, es una opción válida, sí. Con la sentencia tú vas, en principio, no tienes ningún problema en nadie. Sí, voy a preguntar per davant, eres tu? Sí, qui més vol preguntar? Bueno, sí, farem una mica... ¿Sí? Sí, pregunta, por favor. Yo quería preguntar, como soy abogado y habréis llevado más de un caso del tema acoso, he sido hoy encontrar en alguno que, como es difícil de demostrar, te metes en un proceso judicial que dure varios años y estás denunciando a una persona o a varias personas. Y cuando finalizas el proceso, pues no te da la razón el juez. Dice que no ha habido acoso y que esa persona no te ha hecho acoso. Lógicamente, esa persona te podrá hacer una calumnia, o si tú no puedes demostrar que hay un dolo que ha tenido una intención y tal, porque un acoso nunca puede ser delito, sería doloroso. Entonces, claro, no te puedes denunciar después esta persona por calumnia, por contra su honor y tal, y encima estamos hablando de administración que tiene suficiente capacidad para denunciar. Yo te puedo responder esta pregunta en un sentido que, bueno, tú lo que te estás refiriendo es al delito de denuncia por denuncia falsa, ¿no? O sea, tú dijéramos que has puesto en marcha un procedimiento y que lo has hecho pues con mala intención, ¿no? Dijéramos en este sentido, que luego se resuelve y dice, oye, pues usted no tenía razón, ¿vale? Si te pueden denunciar. Si eso es así, sí, pero siempre que en la sentencia se diga que tú has mentido y que se reconozca en esa sentencia que has mentido. Si lo único que se hace es decir pues que no se ha conseguido probar que la otra parte es culpable, entonces no. Una cosa es que no se consiga probar que es culpable, que hay veces que lamentablemente pues, la gente pues, comete delitos y no se consiguen demostrar, eso es una cosa. Y otra cosa es que diga la sentencia que tú has mentido. Si la sentencia dice que tú has mentido, que te has inventado... Pero si no, solamente si no se demuestra el tema, si no, porque tiene que es haber... posible porque no tiene suficientes pruebas, o porque después los mismos testimonios que llevan ellos son falsos, pero lógicamente están trabajando en el entorno laboral y les interesa mentir. No. Tiene que haber una sentencia, ya te digo, que lo que haga es decir que evidentemente los hechos son falsos. Y otra pregunta, el tema de médico forense, no había hablado nada sobre el tema, no hay médico forense, pero había hablado de accidentes, que la indemnización se va por temas como los accidentes, pero en el caso de acoso no es que va a hablar el médico forense. Médico forense es una prueba fundamental, una prueba que hay que pedirla siempre en la mayoría de los procedimientos penales, dijéramos, es el garante un poco de la objetividad, porque aquí se pueden aportar informes de una parte, se pueden aportar informes de otra parte. Cada informe va a decir lo que diga la persona que ha pagado ese informe, ni más ni menos. Entonces, pues nosotros lo que tenemos que hacer es aportar la mayor documentación que tengamos de todos los profesionales que hayan estado a tu lado en este caso, que te hayan tratado. Y entonces, esa información, esa documentación, hacérsela llegar al médico forense. Evidentemente, pero existe el médico forense. Sí, no solamente existe, en cualquier procedimiento un poquito de envergadura es una prueba que se tiene que tener. No, es que lo veía, digo, como no da indemnización necesita, pero no habrá médico forense, digo, bueno, será lo que es médico forense. Sí, médico forense, ya te digo, es una cosa que hay que pedirla. Sí. Vale, gracias. Jo volia aprofitar, perquè ja que estan els tres junts, perquè la demanda social o administrativa va contra la institució, en canvi la demanda penal va contra la persona. Bueno, la valor social pot anar també contra la persona. I l'administrativa també. Pot ser individual contra la persona. O sigui, l'ente empleador, diguem-ne, té una responsabilitat objectiva, és a dir, si és un treballador que està en una empresa i està sotmès a MUD i que s'ha acreditat així, l'empresa, com a garant de la vigilància i la salut, té una responsabilitat, perquè s'ha materialitzat un principi social. Però l'acusador també es pot demandar, pot posar una demanda de mòbil i també d'alguna forma fer-lo responsable. El que passa que aquí ja en laboral és més difícil que la persona individual se la responsabilitzi, sempre tendeix més a responsabilitzar l'empleador, ja sigui administració pública, empresa o que sigui.
De fet, administrativament el que pots fer, que potser no ha quedat clar, és que tu pots demanar que el sancionen aquesta persona que t'està fent. Pots donar el suplicatori de que siguin les persones aquestes en concret. Exacte. O sigui, pot ser que aquesta persona rebi una sanció pel fet que hi hagi un assetjament. O sigui, administrativament també es pot demanar. De fet, quan hi ha una condemna amb d'una indemnització a la persona que rep l'assetjament, com és l'administració la que paga, l'administració normalment, no ho fa, que és que repeteix contra la persona que ha provocat aquesta situació. I quan és el penal, també tinc entès que les proves han de ser bastant més contundents, en el sentit de clar, perquè si hi ha cap dubte... Exactamente, esto es como en las películas americanas, tú tienes que probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. O sea, esto es tan guapo. De fet, estem posats per ordre de dificultat probatòria, és a dir, la laboral és més laxa, l'administrativa és dura, però és que la penal es la més dura. Es la más complicada porque ya te digo, no puede haber ninguna duda sobre que esa persona, yo me acuerdo, pues mira, ahora por las horas que son ya y tal, estamos casi acabando, os voy a contar para que veáis cómo se puede llegar a jugar en derecho penal con los hechos.